En esta ocasión vamos a realizar un pequeño proyecto. Para aquello vamos a necesitar los materiales. Primero un protoboard, luego vamos a necesitar una lámpara. También vamos a necesitar un transformador. Vamos a mostrar los dispositivos electrónicos. Dos transistores, 2N3055. Aquí tenemos dos unidades, ¿no? Entonces el símbolo indica dos transistores. Ya, entonces también vamos a identificar sus patillas, base, colector, emisor. Y luego vamos a necesitar dos resistencias de 330 ohmios. Por esta ocasión vamos a utilizar esta resistencia, pero para el proyecto, para implementar el proyecto, tenemos que utilizar esta resistencia de 5 watts, 330 ohmios. También vamos a necesitar dos unidades de capacitor poliéster 22 nanofaradios de 250 voltios. Son estos los capacitores. Y también vamos a necesitar una unidad de un capacitor de 100 nanofaradios de 400 voltios. Ahora el transformador tiene que ser de 12 voltios de secundaria y salida o entrada, como nosotros conocemos un transformador. Tiene que ser de una entrada de 220 AC de corriente alterna. Entonces aquí tenemos el transformador. Aquí vemos este punto, con este punto mide 12 voltios y esto otro punto 12 voltios. Y también vamos a necesitar comúnmente llamado cables, los jumpers, para poder realizar las conexiones en el protoboard. Son los materiales que vamos a utilizar para implementar nuestro proyecto inversor de corriente continua a corriente alterna. Bien, ahora vamos a realizar de manera práctica, después de analizar el circuito. Primero tenemos que colocar el capacitor, ya tenemos colocado en el protoboard. Ahora los conectores, dos conectores, y vamos a utilizar esta parte. También esto. Ya tendríamos conectado el capacitor. Ahora nos falta conectar los dos capacitores de 22 nanofaradios por 250 voltios. Entonces, colocamos eso. Esto también. Ya tenemos los dos capacitores. Ahora vamos a colocar los dos resistencias. Aquí otro, ahí, en esta parte. Ya tenemos conectado las dos resistencias de 330 ohmios. Ahora tenemos que llevar de este punto al base. Base es, como podemos ver en el transistor, es la primera patilla. Es esto, ¿no? Entonces esto aquí, la primera patilla. Ya, entonces tiene que ir en forma cruzada. Y ahora nos falta conectar lo que es el colector. Vemos el colector, es la patilla media del transistor, y colocamos aquí y conectamos a la resistencia. Donde está la resistencia y el capacitor, a esa línea. Ya, entonces de este lado igual, del colector vamos a llevar donde está el capacitor y la resistencia. Y ahora nos falta conectar lo que es el emisor. Ya esta parte nos toca conectar lo que es el emisor al voltaje negativo de la fuente.
Entonces, como ya conocemos, el emisor es la tercera patilla. Conectamos tercera patilla a tierra, como dice, ¿no? Al voltaje negativo. Entonces aquí de igual manera vamos a llevar al voltaje negativo. Ahora vamos a utilizar lo que es el transformador en forma inversa. Vamos a utilizar lo que es secundario, vamos a utilizar como primario, y lo que es primario vamos a utilizar como secundaria, como salida de voltaje de 220 voltios. Ahora vamos a conectar el transformador. El transformador es esta parte. Esta parte tenemos que conectar. Ya estas dos partes vamos a conectar. Aquí conectamos, realizamos la conexión, y la otra parte, el otro polo aquí, y lo que es el voltaje cero, ¿no? Esto es voltaje cero, y con este polo es 12 voltios. Este cero con esto también es 12 voltios. Entonces tiene que tener el transformador una salida de medio. Entonces, como tiene, entonces esto va conectado al voltaje positivo de 12 voltios. Entonces vamos a colocar en protoboard esta parte, ¿no? Voltaje positivo. Ahora aquí tenemos lo que es la salida de la batería, negativo y positivo. Entonces, como está conectado en el circuito el positivo, vamos a conectar voltaje positivo de 12 voltios. Conectamos, y aquí vamos a agregar con un pequeño switch para poder energizar nuestro circuito, ¿no? Aquí tenemos lo que es como letra I o 1 es prendido, el 0 es apagado. Entonces ahora está apagado, ¿no? Entonces aquí vamos a conectar el voltaje negativo, ¿no? Ahora vamos a hacer la prueba, su funcionamiento. Entonces lo que entra del circuito al secundario ahora sale por el primario. Entonces aquí ya tiene que salir los 220 voltios, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a prender, y ahora veremos, vamos a probar a un neón de 220 voltios. Como pueden ver, enciende el neón. Ahora vamos a hacer la conexión a nuestro foco. Vamos a probar esta ocasión, tiene que prender. Como podemos observar bien del foco de nuestra lámpara. Solamente por último quiero hacer una recomendación. La resistencia debe ser de 5 watts de 330 ohmios. Por el momento hemos puesto esta resistencia por lo que no tenemos.